Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alesmar Curvelo, estudiante del Diplomado de Derecho Procesal Penal en la Corporación Ingenio. Yo vengo a defender el trabajo especial correspondiente a la investigación del tema principal de este trabajo, que se trata sobre la flagrancia en el delito sobre la violencia contra la mujer en el Derecho Procesal Penal. Como introducción, quisiera señalar que desde los primeros tiempos la mujer ha sido víctima de violencia por diversos mecanismos que van a recaer en el hecho ilícito del maltrato hacia ella, tanto físico como psicológico. La mujer siempre ha sido considerada como el sexo débil y es aquella que encarga el grupo familiar dentro de las esferas domésticas. En Venezuela, grupos sociales y el Poder Judicial trabajan desde las políticas sociales de justicia y paz para reivindicar la justicia de la mujer desde el ámbito jurídico, pues para esto se planeó la Ley Orgánica de la Mujer para una vida libre de violencia en el año 2014, la cual estipula los diversos tipos de violencia hacia la mujer, así como los procedimientos para asistirla. La sociedad venezolana, en el marco jurídico, ventila la protección hacia la mujer desde la flagrancia y está contenida tanto en el Código Orgánico Procesal Penal, en el artículo 248, como la flagrancia en forma de delito con celeridad para el procedimiento, también estipulada en la Ley Orgánica de la Mujer Libre de Violencia en el 2014, pues esta tiene mayor perdurabilidad en el tiempo, así como otras características que se van a ver ventiladas en esta exposición de este trabajo. Es por ahí la importancia. Esta investigación que tiene como fundamento el análisis de la flagrancia de la violencia contra la mujer en el derecho procesal penal bajo la lupa de la violencia de género, así como contribuir mediante recomendaciones para que la protección a la mujer sea de manera inmediata y no cause repercusiones sociales y familiares. En el primer capítulo hice un análisis acerca de la perspectiva de la realidad, es decir, la caracterización de la realidad, ya que desde los tiempos prehistóricos la figura masculina ha sido sinónimo de dominio, fuerza y opresión en cuanto al sexo femenino, que han sido víctimas de figuras como el patriarcado, la esclavitud, la lucha de clases y el machismo. Cabe destacar que este fenómeno social, tal como se expresó anteriormente, es tan antiguo como las primeras convivencias entre el hombre y la mujer, siendo que en Venezuela siempre ha existido, sin embargo, un principio, y en un principio era considerado como un asunto privado, ya que en los muchos casos de violencia intrafamiliar. Y sin embargo, desde hace algunos años, está empezado a manifestarse públicamente y aumentar en grandes proporciones, llamando la atención no solo de las autoridades públicas pertinentes, sino también de la ciudadanía en general. Es así pues como lo afirma Falcón en el año 2005 en su publicación, en que define que la violencia intrafamiliar es uno de los fenómenos sociales que afecta a nuestra sociedad en forma silenciosa, debido a que no todas las víctimas, hablando de mujeres, hombres, niñas, adolescentes o ancianos, que padecen estos atropellos son capaces de denunciarlo, bien sea porque el agresor o es un familiar o también los une un sentimiento hacia él, que la mayor veces puede ser el miedo, o porque no creen en la capacidad de las autoridades. La situación de violencia contra la mujer es un problema que afecta a la salud pública y que ha ocasionado el maltrato en la mujer, sea físico, psicológico o sexual, o que adopte cualquier tipo de violencia tipificada teóricamente. Se considera importante referir cómo el legislador venezolano concibe la flagrancia desde entonces. Es más allá del Código Orgánico Procesal Penal y la Ley Orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, ya que aunado a los problemas presentes entre las coordinaciones de los entes gubernamentales y los entes del Poder Judicial que de alguna manera han limitado la atención a la mujer rechazada y violentada, así como los trámites burocráticos y la actitud incoherente fuera del contexto legal de los funcionarios receptores de las denuncias, las que han ocasionado que las mujeres no acudan a dicho organismo o se desanimen en el intento de denunciar ante los órganos competentes, colocándose en una situación de mayor vulnerabilidad, donde el Estado venezolano pues se ha limitado en campañas certeras que motiven a la mujer, así como a los juristas de proceder a denunciar para la aplicación de la flagrancia de forma inmediata, evitando que el agresor reincida en la agresión. En tal sentido, y es por esto que hago esta exposición, dicha violencia de género es traducida a la criminalidad del hombre contra la mujer, la cual erróneamente presenta la realidad que consiste en comprender que como un resultado de una infracción causada por el hombre y ya al no ser aprendida en flagrancia, que es el momento de estar cometiendo el hecho, deviene la impunidad, ya que si no es capturado en el lapso establecido por la ley
para la flagrancia se burla de las autoridades policiales, aun cuando la legislación establece con mucha claridad que si el agresor es encontrado responsable y se le califiquen los tipos penales de violencia de género que ya están en la ley y culpable de los hechos que ocasionó, la ley en este sentido está regulada de manera que las garantías estén en diferentes condiciones que las que tienen en el proceso ordinario, es decir, pues se pierde la flagrancia. Estos tipos de violencia son ejecutados de manera deliberada y continua con el propósito de lastimar, humillar, dominar o asustar a los miembros de la familia, mayormente por las diferencias que existen entre las personas. Estos conflictos se dan en medio del seno familiar y por lo general atendidos por los órganos encargados de la resolución de los problemas, como por lo menos la institución de la mujer, el Ministerio de la Mujer, las prefecturas, hasta llegar a las instancias del Ministerio Público. Es por esto que sobre la base de las consideraciones anteriores he observado la problemática de la flagrancia como un factor importante en este flagelo de violencia de género, para evitar de manera inmediata que se siga lesionando la integridad física, psicológica o económica, así como la vida de la mujer, visibilizando estos tipos delictivos para que se logre la disminución de los hechos violentos de género, que han dándole así a su vez un tiempo prudencial a los órganos para que de manera inmediata busquen y capturen al agresor. Es de allí que sale la problemática planteada y es por esto que se derivan las siguientes interrogantes, como por ejemplo, ¿cuáles son las acciones y límites para establecer la flagrancia por los delitos de violencia contra la mujer en el proceso penal y especial en Venezuela? Las interrogantes planteadas contribuyen a la elaboración entonces, y es donde me basé en los siguientes objetivos para realizar esta investigación. Nos encontramos entonces con el objetivo general, que es analizar la flagrancia de la violencia contra la mujer en el derecho procesal penal venezolano. Y a su vez también nos encontramos los objetos específicos, que es definir conceptualmente la flagrancia y sus tipos desde el criterio procesal penal y la violencia contra la mujer. También distinguir el proceso especial por flagrancia establecido en la Ley Orgánica de la Mujer para una vida libre de violencia y en el Código Orgánico Procesal Penal. Es importante también identificar las ventajas y desventajas procesales de las víctimas ante la flagrancia, establecidas en la Ley Orgánica de la Mujer para una vida libre de violencia. Luego de todo esto, pues nos encontramos con la justificación de la investigación en relación al tema investigado, ya que desde el aspecto humano, ético y jurídico, la flagrancia en materia de la violencia de género es de trascendental importancia, y de allí que el Código Orgánico Procesal Penal, en su reforma del 2012, la concibe como la flagrancia de varios puntos de vista, en lo que se busca determinar la presunción o no de un hecho delictivo, acudiendo al hecho de estar cometiéndose el delito o minutos después de haber sucedido, con pruebas que lo vinculen con el hecho. Esta categorización en la legislación venezolana sobrepasa el estado de protección a la mujer como víctima de violencia física, verificándose que éste va a buscar un campo de acción mucho más amplio, pues para localizar y lograr aprender al agresor, en el modo de manera de que se pueda disminuir este flagelo, considerado que es considerado como un problema de salud pública. La violencia físico-psicológica contra la mujer incluye la diversidad de factores sociales que van a estar inmiscuidos en el proceso penal venezolano para la investigación desde la parte humana, ya que se busca salvaguardar la integridad física de la mujer desde un punto de vista ético. Además, los juristas necesitan diferenciar los momentos en los cuales pueden aplicar la flagrancia y evitar un hecho con mayor consecuencia jurídica, con la finalidad de proteger la vida de la mujer ante la violencia física y finalmente pues el ámbito jurídico, ya que la legislación venezolana concibe la violencia como un problema de Estado, donde día a día las fiscalías y órganos receptores de denuncia atienden a las mujeres que sufren este terrible flagelo, donde la legislación venezolana además busca dar respuestas precisas ante las actuaciones en los procedimientos especiales que están contemplados en la Ley Orgánica de la Mujer para una vida libre de violencia. Surge así esta ley contra la violencia de género, en respuesta a las acciones tomadas desde varios años por las mujeres a nivel nacional e internacional, y además siendo reconocido por el Estado venezolano, que desde su legislación, basada en la protección de la mujer, crea una ley donde la tipificación de la flagrancia se ve en condiciones para castigar a la víctima y poder empoderar a la mujer para acudir a formular la denuncia y proteger su vida ante un hecho de violencia. Asimismo, pues,
nos topamos que desde el enfoque teórico se procede a determinar más a fondo lo referente a los procedimientos y acciones de la falacia desde el Código Orgánico Procesal Penal y la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Todo también esto está sustentado en nuestro ordenamiento jurídico venezolano y en los textos de autores en cuya doctrina se enfocan en desarrollar la temática planteada en la investigación y desde el punto de vista metodológico, pues la investigación que realicé pues nos permite establecer las bases, sirviendo de soporte para que las posteriores investigaciones sobre esta materia procesal logren establecer una teoría más precisa y acertada en lo concerniente al tema de estudio, a través de técnicas e instrumentos de recolección de información. Es por todo lo antes expuesto que esta investigación se enmarca en el área del derecho penal, específicamente en la línea de investigación relativa a la flagrancia, en sus diversos tipos y en la flagrancia establecida en la Ley Orgánica de la Mujer para una vida libre de violencia, y como norma adjetiva la establecida en el Código Orgánico Procesal Penal. Todas estas están subrogadas a las normas imperantes que se encuentran en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es de aquí que realizo entonces la perspectiva teórica, primero definiendo lo que es la denuncia, ya que según Cabanela establece que la denuncia en el derecho procesal penal, la denuncia viene a ser la manifestación que se hace ante la autoridad o juez del conocimiento que se tenga de la perpetración de cualquier delito o falta que dé lugar a la acción pública penal. Vale acotar que no es necesario que quien denuncia necesariamente deba ser posterior al parte del proceso, ya que queda claro que cualquier persona puede hacer dicha denuncia sin ser víctima del hecho punible. Esto es tanto la víctima como cualquier persona que conozca de un hecho punible puede poner en conocimiento a todos los organismos y entes del Estado, así como los órganos policiales y el Ministerio Público, de tal acto ilícito. De hecho, el Código Orgánico Procesal Penal, en cuanto a la denuncia, se refiere en su artículo 267 las facultades, en el cual señala que cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión de un hecho punible puede denunciarlo ante una fiscal o fiscal del Ministerio Público o un órgano de policía o órgano de investigaciones penales, ya que el deber de denunciar cuando se conoce la existencia de un hecho delictivo es un principio de carácter obligatorio. Quiere decir esto que quien aun cuando conozca o observe que se está cometiendo un delito de acción pública y no dar aviso o información a las autoridades policiales podrá ser objeto de sanciones por su omisión, lo cual causará consecuencias jurídicas contra esa persona. Todo eso se encuentra también señalado en el artículo 269 del COP, donde habla sobre la obligación de denunciar, y en sus numerales habla acerca de los particulares en cuanto se trata de casos en que la omisión de ella o de la denuncia sea sancionable según el código o las disposiciones legales pertinentes. Habla también acerca de los funcionarios públicos o funcionarias públicas cuando en el desempeño de su empleo se impusiera algún hecho punible de acción pública, y de los médicos y médicas en el numeral 3, hablando de los profesionales de la salud, cuando en casos de envenenamiento, herida u otras clases de lesiones o abortos, suposiciones de parto o X circunstancias, haga presumir la comisión de un delito y sea llamada a prestar los primeros auxilios en cuanto a su arte o conocimiento de ciencia. En cualquiera de estos casos tienen que dar parte a la autoridad. Es como una obligación, pues, pero siendo más específico, vamos a hablar sobre la denuncia de atención a la mujer víctimas de la violencia, que como estuve explicando anteriormente, cualquier persona víctima ante los órganos competentes, tales como el Ministerio Público, cuerpos policiales u otras instituciones creadas para dar apoyo a la mujer, todos estos órganos son los encargados de recibir las respectivas denuncias con respecto a los casos de violencia contra la mujer, y tienen que hacerlo sin ningún tipo de dilatoria y con todo el trato digno y el apoyo a la condición que a la mujer se le da por ser afectada en caso de la violencia, pueden ser víctimas de la violencia. Además deben ser asesoradas para que se conserven y preserven las evidencias relacionadas con el hecho, facilitando así cualquier trámite o colaboración en la elaboración de informes para que sean atendidas y tratadas clínicamente, dando soporte además para que las mujeres víctimas puedan ser afectadas puedan ser informadas en su trabajo, y además de asignársele un abogado público o privado que les permita pues asistirla.
La ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia establece en cuanto a la denuncia lo siguiente, que es lo que también hablaba el COP en este caso, pero en el artículo 73 de la referida ley, los delitos a los que se refiere podrán ser denunciados por la mujer agredida, pueden ser también denunciados los parientes consanguíneos o afines, pueden ser denunciantes del personal de salud, de instituciones públicas o privadas, que estuvieran conocimiento de los casos de violencia previstos en esta ley, así como la Defensoría de los Derechos de las Mujeres a nivel nacional, metropolitano o municipal. También los organismos regionales y municipales respectivamente. Aquí también se involucran lo que son los consejos comunales, las organizaciones sociales o cualquier otra persona o institución que tuviera los conocimientos de los hechos punibles previstos en esta ley. Hablemos también sobre los órganos receptores de la denuncia. Pues, la denuncia de estos tipos de delitos de carácter especial, como es la violencia contra la mujer, puede realizarse sin ningún tipo de formalidad, previendo el legislador que se puede buscar la forma más sencilla y sin la necesidad de una defensa técnica jurídica. ¿Con qué finalidad se hace esto? Pues para que cualquier persona, al denunciar estos tipos delictivos, pues no exista ningún impedimento, ni excusa, ni obstáculo, para que se proceda a la misma y de manera inmediata a la aprehensión del agresor. Pero bueno, voy a hablarles ahora acerca de lo más destacado de la investigación o en lo que realmente me quise enfocar, que fue la flagrancia. ¿Y qué es exactamente la flagrancia? Pues bueno, la flagrancia se puede definir como aquella que captura o detención que se realiza a una persona cuando es sorprendida o aprehendida en un mismo momento que se encuentra cometiendo un hecho delictivo. La palabra flagrancia, pues como tal, se deriva del latín flagram, cuyo significado refiere a lo que ocurre justo ahora, es decir, lo que resplandece, palabra que en el campo jurídico es empleada para denotar aquello que se desarrolla como un hecho irregular y un delincuente, entre un hecho irregular y un delincuente al momento. La flagrancia se presenta conforme a las siguientes circunstancias. La primera es que al aprender una persona que intenta cometer el delito o que intente cometer un delito. La segunda es que cuando se aprende a la persona que se es sorprendida cuando está cometiendo el delito. La tercera puede ser que a la captura de una persona después de cometido el delito o en la persecución o cuando es escuchado los gritos de auxilio o de ayuda de alguno de los presentes transeúntes, testigos o víctimas, o cuando se detienen a las personas con cosas o objetos que lo involucran con el hecho punible. También se nos da cuando en la persona aprendida se verifica cualquier indicio de haber participado recientemente en un hecho punible. También quiero señalar que es importante ubicar la flagrancia fundamentada en la Constitución, que se encuentra fundamentada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dentro de los derechos civiles, los cuales han sido aceptados en el mundo y relacionados con los principios fundamentales de libertad, ¿no? Considerado que se puede detener a cualquier individuo quien comete un delito flagrante por el principio básico de seguridad, sin ni siquiera importar si la persona que proceda a la detención del sujeto que cometa el hecho delictivo sea víctima o no. ¿Qué es lo que se requiere? Pues que solo se requiere que la persona que captura o aprehende conteste que quien detiene es el autor del hecho punible. Es por esto que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 dispone en su artículo 4 que la libertad personal es inviolable y en consecuencia ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida infraganti y que en estos casos será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de 48 horas a partir de su momento de la detención. Será juzgado en libertad excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso. El delito flagrante es aquel que puede comenzar y consumarse sin la materialización de la captura del individuo, continuando la investigación por el Ministerio Público, mientras que en la aprehensión flagrante no se puede ejecutar sin que se concrete el tipo de delito flagrante en una forma o en cualquiera de las formas que los constituyen, como es el acto inflagrante, que es decir, en el mismo momento, o cuando el agresor es perseguido, por lo que se hace necesario que se precisen que las formas de procedimiento flagrante y delito flagrante son diferentes. Vázquez en el 2002 nos señaló al respecto las diferencias antes mencionadas, ya que puede tratarse de un hecho flagrante en el que no se verifique la aprehensión, como sería el caso de que el titular
no haga uso de la facultad que la ley le reconoce, de allí que la flagrancia no sea más que la evidencia procesal de la perpetración de un hecho punible, en tanto que la aprehensión es una consecuencia de aquella que puede, por excepción, materializarse sin previa orden judicial. La flagrancia posee diferentes tipos, pero la flagrancia también, además de tipos, posee varias características que son diferentes las unas de las otras. Estas características de la flagrancia determinan los momentos diferentes en los que pueden existir y establecen cuándo, dónde y cómo se aprende un individuo en la comisión de un hecho punible. Es así como en estos momentos se distinguen por la doctrina penal venezolana en tres tipos definidos de flagrancia, como son la flagrancia presunta, la flagrancia real y la cuasiflagrancia. Es por esto que voy a definirles qué quiere decir cada uno. Por ejemplo, en el caso de la flagrancia presunta, es una sospecha medio fundada que se describe en dos modalidades a saber. Se encuentra la flagrancia a priori y la flagrancia a posteriori, la cual podemos definir la flagrancia a priori como la situación en la que se encuentra una persona que hace presumir a las autoridades o al público que se dispone a cometer un delito, a juzgar por su apariencia o manera de vestir, o por el lugar donde se halla, y también por las herramientas o instrumentos que pudiera portar. Luego nos encontramos con lo que es la flagrancia a posteriori, la que es la que también que se puede definir como aquella que consiste en la detención de una persona con instrumentos o cajas provenientes del delito, tiempo después de haber cesado la persecución o sin que ésta haya existido. En esta flagrancia predomina su determinación la existencia de los objetos o cosas provenientes del delito en posesión del individuo, que es lo único flagrante de allí y que se podría cuestionar. La flagrancia como tal, porque no es flagrante la aprehensión en la comisión del hecho punible. Ahí es donde viene lo que llamamos la flagrancia real, que es la que se puede definir como la captura e identificación del delincuente en plena comisión del hecho, bien que lo haya consumado o que resulte frustrado o desistido. Esta es la considerada como la verdadera flagrancia, ya que se realiza la aprehensión a la persona en pleno desarrollo del hecho delictivo, es decir, en el mismo momento que se encuentra cometiendo el delito, aun cuando éste se frustre o se desista de cometer el delito. Y la figura, pues nos encontramos de última forma como la figura de la cuasiflagrancia, que se define como la detención del sujeto perfectamente identificado o identificable inmediatamente después de haber cometido el delito, como producto de una persecución ininterrumpida de las autoridades o del público, que no le hayan perdido de vista. Se refleja que en este tipo de flagrancia que el sujeto ha sido identificado como autor del delito es perseguido por la autoridad, quien entiende que es el que cometió el hecho y nunca se ha perdido de vista durante la persecución, lo que hace la observación que realmente es quien cometió dicho hecho delictivo. La flagrancia en la flagrancia en la norma adjetiva penal, pues también está señalada en el Código Orgánico Procesal Penal, ya que establece la flagrancia como un tipo delictivo, otorgando un mismo significado a la flagrancia o inflagrante cuando un individuo es sorprendido cometiendo el hecho para el cual se aplican ciertos requisitos para proceder conforme al derecho a la detención, por lo que podría afirmarse que la flagrancia es una medida de coerción personal, ya que el individuo es aprehendido privándose de su libertad y rompiéndose con el principio de libertad, siendo imperativo pues confirmar el factor tiempo para determinar el lapso donde se captura a una persona bajo las esferas de flagrancia, y es así entonces como el mismo Código Orgánico Procesal Penal establece la flagrancia dentro de las medidas de coerción personal. Ellas están referidas en el título 7 de esta misma norma y de la cual se desprenden los supuestos del delito flagrante, cuando se esté cometiendo el delito, cuando acaba de cometerse, que la persona además se vea perseguida por la autoridad, víctima o clamor público, o cuando se sorprenda a la persona a poco de haberse cometido el hecho o cerca de él. Lo más notable de esto es que el legislador venezolano, al referirse al perseguido o sospechoso, establece un límite de tiempo para que pueda ser capturado en la búsqueda inmediata. Debe verificarse de todas maneras y de igual manera que las evidencias, las cuales deban estar en manos del perseguido e inculpado,
al momento de ser capturado y determinar los elementos de interés criminalísticos que involucran al individuo con el hecho delictuoso. La violencia contra la mujer. El flagelo de la violencia contra la mujer es un fenómeno que perturba y preocupa a la población de todo el mundo y de la cual no se escapa la población venezolana. Está caracterizada por una cultura machismo donde con baja consideración al sexo femenino, hasta la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas le ha puesto una definición a la violencia contra la mujer de la siguiente manera. En el artículo 1 dice que los efectos de la presente declaración por violencia contra la mujer se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino y que tenga que ver o pueda tener como daño, resultado o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como la amenaza de tales actos, la coacción, la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública pues como en la vida privada. También la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia da con su definición propia referida a la violencia contra las mujeres de la siguiente manera. En su artículo número 14 da la definición que nos señala que la violencia contra las mujeres a la que se refiere la presente ley comprende todo acto sexista que tenga o pueda tener como resultado la muerte, un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, laboral, económico o patrimonial, tanto así como la coacción o la privación de la libertad como amenazas tales como actos que se produzcan en el ámbito público o en el ámbito privado. El artículo 15 de esta ley nos señala los tipos de violencia que existen dentro del marco de la mujer, jurídico contra la violencia contra la mujer, los cuales son, por numerarlos, así que la violencia psicológica, nos encontramos con el acoso o hostigamiento, la amenaza, la violencia física, la violencia doméstica, la violencia sexual, el acceso carnal violento, el acoso sexual, la violencia laboral, la esterilización forzada, violencia mediática, el tráfico de mujeres, niñas y adolescentes, así como la trata de mujeres, niñas y adolescentes, el femicidio y la inducción o ayuda al suicidio. Les voy a hablar acerca de lo que es entonces la flagrancia en la violencia contra la mujer, ya que señalamos lo que era la flagrancia. Ya he hecho referencia a la flagrancia siendo aquel delito que se está cometiendo o acaba de cometerse. Pero ahora bien cabe mencionar que en materia de la violencia contra la mujer, cuando el individuo agresor está siendo perseguido por funcionarios policiales o por cualquier persona, o en este caso particular por la misma mujer agredida o por el clamor público, puede ser aprendido por encontrarse en flagrancia como institución procesal. Procede también como delito flagrante a realizarse solicitudes de auxilio o ayuda a aquellos tipos de servicios especializados en atención a la mujer como víctima de violencia, aun cuando éstas se realicen por vía correo, teléfono o cualquier tipo de medio para realizar la solicitud de auxilio, los cuales puedan establecer de manera certera el sitio y el lugar donde se comete el delito de la agresión, así como los elementos probatorios de los hechos narrados, ya que de esta manera cualquier autoridad o persona común tendrá la facultad para proceder a la aprehensión del agresor, poniéndolo de manera inmediata al titular de la acción penal en un lapso de 12 horas desde la captura, de lo cual la ley establece el lapso de flagrancia de 24 horas a partir de la comisión del presunto hecho punible. Los órganos encargados de recepcionar las denuncias, así como los funcionarios policiales, al tener conocimiento de los hechos del delito de violencia contra la mujer, deberán dirigirse dentro de un lapso legal de 12 horas al lugar donde se cometieron los hechos, de tal manera que puedan recoger los elementos probatorios que involucren al posible agresor, el cual deberá ser colocado a disposición del Ministerio Público y dentro de un lapso de 48 horas desde que fue aprehendido ante el Tribunal de Control de Violencia contra la Mujer. Es importante destacar que solo los delitos previstos en la ley pueden tipificarte como flagrantes en violencia contra la mujer. Y una de las características particulares de la flagrancia o este tipo de flagrancia en esta ley es la de clamor público, ya que el clamor público procede de la persecución del agresor para que se capture se haga la captura de flagrancia. De igual manera es de suma relevancia e importancia, ya que cuando se efectúan peticiones de ayuda a oficinas o entes de atención a la violencia contra las mujeres, estas pueden realizarse por vecinos o por personas que están alrededor del entorno vía WhatsApp, vía email o vía telefonía, siendo los mecanismos resaltantes y exclusivos del sistema de violencia contra la mujer.
En cuanto a los lapsos procesales en flagrancia, en esta especialidad de violencia contra la mujer se aprecia de la ley que establece que aprendido el agresor se pondrá a la orden del Ministerio Público en un lapso de 12 horas desde la aprehensión. Existe diferencia con el proceso ordinario, ya que en materia de violencia contra la mujer hay un límite marcado como se evidencia del lapso de flagrancia, o sea, la que se entiende que el hecho se acaba de cometer cuando se acude a denunciar dentro de las 24 horas, luego de conocido el hecho punible e informado al órgano receptor. Queda claro entonces que al pasar las 24 horas que se conoce el hecho o se ejecuta el mismo, no puede calificarse como un delito flagrante. En cambio, en la ley de violencia contra la mujer sí, ya que se resalta de igual manera que el órgano receptor o la autoridad que tenga conocimiento de este debe reaccionar de manera inmediata, acudiendo al lugar de los hechos para lograr obtener los elementos de convicción probatoria. Y esto debe realizarlo al cabo de las 24 horas de conocido el hecho. Es por eso que este lapso de 24 horas de que se conoce el hecho tipificado como violencia contra la mujer es tan relevante para determinar no solo la flagrancia, sino también la búsqueda de los elementos probatorios de manera expedita, ya que el mismo lapso de 24 horas refleja una flagrancia y dentro del mismo lapso debe acudirse al lugar de los hechos. Ambas actividades pueden traer como consecuencia que se realice la aprehensión del agresor flagrantemente en ese periodo de tiempo. Claro, esto también tiene unas ventajas y desventajas para la víctima de la institución de la flagrancia en los delitos de violencia contra la mujer. Entre las ventajas, la existencia de una entidad diferente respecto a la forma de concebir los supuestos característicos de la flagrancia en la violencia contra la mujer da marcada diferencia contra la del procedimiento ordinario, como vimos ahorita, y por lo que positivamente se generan medidas de protección para la mujer en situaciones de riesgo o peligro de manera inmediata, logrando que una protección, una vez reseñado el tipo de delito, como lo dispone el artículo 87 de la Ley Orgánica sobre el derecho a una mujer, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Las medidas de protección y de seguridad son de naturaleza preventiva, pues para proteger a la mujer que se encuentra agredida en su integridad física, psicológica, sexual y patrimonial, y también de toda acción que viole o amenace los derechos contemplados en esta ley, evitando así nuevos actos de violencia y que serán de aplicación inmediata por los órganos receptores de la denuncia. Además, se incluye como delito flagrante un nuevo modo o tipo de flagrancia mediante el cual el denunciante, que es el clamor público, no es más que el pronunciamiento social ante la violencia cometida contra la mujer, siendo este suficiente para determinar la flagrancia en el conocimiento que llega a tener la autoridad del clamor público y quedando de cualquier forma identificado el agresor como la víctima, por lo que de manera inmediata se pueda proceder a la captura del delincuente por cualquier persona, ya que la sociedad es quien lo pide por el clamor público, y además ocasionando esto una desventaja porque la simple sospecha que realmente pueda tener la persona que se encuentre acusada podría ocasionar que se le violen los derechos fundamentales, como son el derecho a la presunción de la inocencia. Es por eso que esto recibe un papel fundamental, ya que la presión del ciudadano que se considera agresor y pueda ser aprendido sin determinarse su responsabilidad, aunque da una clara ventaja a la víctima, en vista de que procede de manera inmediata su protección entre cualquiera que quiera cometer un hecho punible contra una mujer para evitar que siga agrediendo, mientras se investiga la participación del encausado. También el solo hecho de nada más de sospechar incurre en que puede ocasionar que se le viole, como dije anteriormente, los derechos de presunción y puedan ser violados sus derechos constitucionales, aun cuando no existan lo suficientemente elementos incriminatorios, pero sin embargo sigue siendo una persona prendida. La metodología de la investigación. En cuanto al método, en el marco metodológico se puede agregar que constituye un elemento importante al desarrollo de la investigación, pues es donde se localizan los métodos utilizados en el abordaje de la investigación y los pasos que como investigador traté de seguir para lograr los objetivos. Para la elaboración de esta metodología aplicada en la investigación realicé reseñas y señalé que el método empleado para la realización de la misma, así como todas aquellas técnicas e instrumentos utilizados con la única finalidad de analizar la flagrancia en la materia especial de la violencia contra la mujer, a su vez de los organismos involucrados en la toma de denuncia y medidas de protección
para minimizar los índices de las agresiones contra la mujer venezolana, pues se afirma entonces que esta investigación fue de tipo documental bibliográfica, y porque en la misma se procedió a la revisión de material bibliográfico, además como la búsqueda y recopilación y organización, valoración, crítica e información bibliográfica acerca del tema, evitando la dispersión y visualizando la panorámica del problema, de tal manera que mediante la compilación de doctrinas, así como la normativa existente sobre el proceso de flagrancia y el delito flagrante en el marco de las normas adjetivas penales referidas a la competencia de violencia contra la mujer, se logró determinar y definir lo más relajante concerniente a este flagelo, que de inmediato, a partir de la comisión del hecho delictivo, puede accionarse el proceso flagrante para así configurar la actuación del Estado venezolano como garante del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, quienes deben ser protegidas tanto de las agresiones de los hombres como de ser utilizadas por su debilidad de género. Además, también tengo que señalar que la investigación fue analítica y que conlleva la reinterpretación de su contenido en función de algunos criterios que dependen de los objetivos de análisis, pues radica en que aquellas definiciones que se realizan con el tema para el estudio de sus elementos detalladamente y que se logren comprender con profundidad, en este estudio traté de atender también al nivel del conocimiento obtenido y verificar que se trata de una investigación analítica, pues el propósito que quise lograr fue pretender desglosar cada elemento que comporta la flagrancia en las normas adjetivas penales mediante un enfoque cualitativo. Luego voy a proceder a realizar las consideraciones finales. Pues por los objetivos planteados he observado con mucho detenimiento que aun cuando el flagelo de la violencia contra la mujer ha existido en todo el mundo desde los primeros tiempos, es hasta el año 2000 que se crea en Venezuela una institución que vela por la protección de la mujer. Es así que por el clamor de la mujer venezolana de que sea protegida y se reconozcan sus derechos, es que se crea el Instituto Nacional de la Mujer, o lo que conocemos como INAMUJER, que salió en Gaceta y cuya fecha fue el 26 de septiembre del 2010, institución que velaría por la igualdad de los derechos de las mujeres venezolanas. Pero sin embargo es hasta el 2007 que en Venezuela entra en vigencia la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, constituyéndose en la reglamentación normativa legal sancionadora el delito de violencia contra la mujer y la violencia doméstica en sí, y es hasta el año 2007 que con la entrada en vigencia de la ley se crean los tribunales con competencia especial de conocer de los delitos de violencia contra la mujer. Vale también señalar que esta ley tuvo su reforma en el año 2014, cuya creación adoptó un nuevo concepto dentro de los delitos que se cometiesen por violencia de género, y asimismo determinó la nueva concepción legal de violencia contra la mujer y la importancia de limitar y especificar cuando una situación concreta de violencia de género debe ajustarse como delito y proceso flagrante, de tal manera que existen señalamientos de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, donde refiere que no todo delito de género debe ser considerado flagrante. Sin embargo, diariamente se observa cómo en la realidad práctica los entes de investigación penal y receptores de denuncia, así como los órganos judiciales, han sido reiterados al considerar y concebir toda denuncia de violencia contra la mujer como flagrancia. A raíz del fenómeno se concibe de los tipos de delitos flagrantes, los cuales se caracterizan por el género, violencia de género, el abuso psicológico, la ausencia económica, como la agresión física y cualquier forma de violencia y privación de libertad que se cometa contra una mujer, y es menester para determinar la flagrancia en estos tipos penales tener la información de cualquier persona, incluso del clamor público aparte de la víctima mediante la denuncia, y posterior al hecho se requiere corroborar la información con indicios que puedan establecer la vinculación de la información dada a la realidad de los hechos. Bueno, luego de analizar las influencias de las normas adjetivas penales vinculadas a la flagrancia en materia de violencia contra la mujer, es necesario pues que los órganos receptores de denuncia sean más diligentes en cuanto al otorgamiento de las medidas de protección de manera inmediata, tomando en cuenta de que su actuación oportuna podría evitarse muchas agresiones continuas y reincidentes contra las mujeres, aún después de colocar las denuncias respectivas, ya que podría prender el agresor de manera flagrante, concibiendo el derecho oportuno de 12 horas desde que se comete la violencia como periodo de flagrancia para capturar a un individuo. Debe entenderse pues entonces de que el apoyo que da el Estado mediante la ley de violencia, caracterizando la aprehensión flagrante como una reacción inmediata que no tendrá eficacia ante la respuesta lenta y falta de valores de quienes encaran los órganos receptores de denuncia.
y de igual manera carece de éxito las normativas legales de protección si el órgano investigador o los receptores no realizan las inspecciones en el lapso de 12 horas indicados por la ley para recabar los indicios y obtener los elementos de información relevantes de los testimonios de quienes presenciaron el hecho delictivo de violencia de género, ya que con el paso del tiempo estas se van perdiendo, se degradan o destruyen las evidencias, así como desaparecen los testigos del lugar. Como dice un proverbio, el tiempo que pasa y la verdad que huye. Es por esto que es indispensable comprender que este tipo de acción delictiva de violencia contra la mujer y la omisión negativa a la falta de la reacción inmediata en la determinación de flagrancia o a la acción dirigida a la protección inmediata de los órganos involucrados debe ventilarse como un daño social de estos agentes, en el entendido de que esta forma delictiva viene a producir un desequilibrio familiar, ya que la mayoría de estos tipos de hechos punibles se producen en el seno del hogar bajo la figura de violencia doméstica, y en todo caso física, psicológica o económica, que de alguna manera causan daños colaterales a los integrantes del grupo familiar, quienes deben presenciar y ver los actos agresivos en el mismo seno del hogar o dentro del entorno comunal que estos delitos de orden intrafamiliar, la mayoría que a su vez también son cometidos por conocidos. Entre los aportes a realizar y recomendaciones como aportes a esta investigación hice una al Ministerio Público, ya que en los casos de violencia psicológica, amenaza y hostigamiento o violencia patrimonial y económica, aún es cuando es difícil establecer la velocidad de los hechos en los tres primeros apreciados como delitos de peligro. Parece excluida la flagrancia para estos actos que son continuos de día a día y en muchos casos el Ministerio Público no acude o atiende de manera inmediata, ordenando que se haga una valoración psiquiátrica por el experto médico forense, lo cual tarda a veces hasta meses para que la víctima sea valorada y enviado al informe al fiscal, para que éste, luego de verificar el contenido, es que actúe y pueda apreciar una imputación al agresor, perdiendo en todo sentido una calificación de flagrancia en este tipo de violencia, por lo cual debería existir un departamento de reacción inmediata con profesionales del área psicológica y psiquiátrica para estos casos. Los fiscales del Ministerio Público, con especialidad en materia de violencia de género, deben realizar inspección constante y dar soporte de conocimiento a los órganos receptores de denuncia en el proceso de recolección de información y elementos de interés criminalístico, para que los mismos se encuentren en actualización permanente, donde puedan crearse y seguirse por los funcionarios los protocolos que de esta manera obligatorios sean de fiel cumplimiento. También hice unos aportes referente a los órganos receptores de la denuncia, a darles orientaciones, talleres e inducciones constantes que relacionen a técnicas conductivas y persuasivas en cuanto a la violencia de la mujer a las víctimas, y dotarlos además de todo el personal capaz de realizar una recolección de evidencia de manera oportuna, ya que se dispone de un lapso de 24 horas a partir de la agresión para colectar la información y evidencias pertinentes y útiles y necesarias para el rápido esclarecimiento de los hechos, la búsqueda de la verdad y la pronta aprehensión del agresor. Es por esto que deben mejorar. También a los legisladores se les deben considerar efectuar las respectivas modificaciones de algunos preceptos normativos, pues desde el lapso de flagrancia al inicio de la investigación y dentro de ella, de manera inmediata se podría concientizar a los posibles agresores a que se determinen o no su participación en un hecho de violencia de género, incorporándolas en programas de orientación para así lograr abarcar el mayor ámbito de protección a las posibles víctimas de este tipo de delictivo, por solo hecho de ser sospechosos, que deben considerarse al inicio del tipo flagrante y a la inducción u orientación, evitando en lo más mínimo este flagelo. Esto abarcaría más las medidas preventivas ante situaciones de violencia de género a través de esos planes de ley. Y por último, a la sociedad civil a crear estructuras comunales integradas a la protección de la mujer dentro de los consejos comunales que promuevan dentro de cada comunidad de su sector la orientación ciudadana de la convivencia familiar sana y organizada, donde se promueva la inducción a los vecinos de lo importante de darle el respeto digno a la mujer como parte fundamental en el hogar y dar a conocer dentro del entorno comunal cuáles son los medios que tienen las mujeres para denunciar de manera inmediata ante una posible agresión, así como implementar el mecanismo de auxilio comunal pues para proceder a la presión en flagrancia de manera inmediata. Espero que les haya gustado esta presentación de un tipo tan importante como no solo para la sociedad venezolana, sino por muchas partes del mundo, como es la violencia de género y la flagrancia como acción penal. Y me despido de ustedes pues agradeciendo su atención y su tiempo. Muchísimas gracias a todos.